Hola, hola. Jesús, sí. Hola, hola, sí. Jesús, sí. Otro, no, Jesús, sí. Jesús, sí. Sí. Jesús, sí. Sí. Hola, soy Jesús. Jesús, Después te voy a mostrar algo. ¿Qué cosa? Estuve trabajando en mi tarde para hacer un programa y estaba haciendo en ese programa lo que le tengo que entregar a la directora, el proyecto. Pero resulta que al pasar yo al WhatsApp, me pasé a mi otro teléfono el WhatsApp. No pasa todo, pasa hasta la mitad. ¿No? Porque viste que hasta objetivos generales me hizo. Fundamentación, objetivos generales. El objetivo específico ya no me agarró más. Será que agarra hasta cierto punto nomás. Y después ya tengo que hacer otra hoja. No quiero que se borre porque Pero todito tu proyecto copiaste así de una en un mensaje y mandaste. de una. Con razón. Tiene que ser por parte de otra hoja. No, o sea, pero te pasaste por WhatsApp o tu teléfono. O con WhatsApp. Entonces por eso solamente creo que son 65.000 caracteres lo que se puede poner. Si pasas de eso ya. Más largo. De que por agarrar y de que objetivo después baile tal vas hasta No es diferente porque en una sola hoja me escribe todo, pero no me pasa todo. Objetivo específico. Sí.
Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. A Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, Santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Benito, San Expedito, Santa Lucía. Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Rezamos también por los 35 años de matrimonio de Claudia y Raúl. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes. Oremos por el respeto y la protección de la vida humana en todas sus etapas, reconociéndola como un don de Dios. Por el éxito de la cirugía de Mateo. Por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, María Cristina, Óscar Gregorio, Derlis Alberto, Agustín, Sandis, Emilce. Salud física y espiritual. Eduardo y familia, Olga Elizabeth, Darío, Milciades Vidal, Víctor, Blanca Aurora, Paola, Javier y familia, Patricia, Ana María, Florencia, Rosa Flora, Marina, Dominga, María Antonieta, Graciela Emilia, Guillermo, Fronciani, Graciela Casanelo, Domingo Elías, familia Duarte Escobar, Montserrat, familia Recalde, familia Jiménez, familia Rodríguez, doctora Victoria, Virgilio y familia, familia Quintana, Eliot, Daniel, Caleta Emmanuel, Carolina, Diana, Daniel, Jorge, Luis, Laura. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, Ana Pabla, Gental Centurión, Cristina, Ana Norberta, Arsenio Fernández, Severiano Máximo, Luis Bernardo, Gavino, Cristeta, Nélida Lucía, Eliodoro, Eusebio, Agustín Emmanuel, Renan, Nicodemos, Mauricia, Gregorio, Cirilo, Víctor, María Eulogia, Felicita, Dominga, Doelia, Aurora, Escolástica, Blanca Lila, Sofía, Elsa René, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, María Palmira, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia, Román. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero y hoy hemos recibido, como ustedes se dan cuenta, la cruz peregrina. Ha llegado hoy, esta mañana, lo hemos recibido y quedará también hasta mañana, el martes ya lo van a retirar y van pasando de parroquia en parroquia. Esta cruz que desde que el Papa vino en el encuentro de los jóvenes, ha dejado para que recorra todo nuestro país. Así es que pedimos también la bendición especialmente hoy del Señor para nuestros jóvenes. Son los jóvenes especialmente que lo reciben y que lo van llevando también. En acción de gracias, hoy nuestra Eucaristía, Santísima Trinidad, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñandillarañe, por las intenciones de Raquel y Mauro, Andrés y familia, Rosa Martínez, por la salud espiritual de la familia Escobar, familia Seifar Benítez, Marta
Marta Bocio, Carmen Caballero, familia Gini Cabrera, Rosa Argaña y familia, Mirta Roa y familia, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, familia Ferreira Berenzón, Mirna Garcete, Carmen Martínez, Carmen Barrios, por el trabajo de Pablo, Amada, Mirta, Cristian, Víctor y por nuestros hermanos difuntos, Justo Germán Poletti Rojas, Carmen Zoraida, Marina García, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morinio, Santiago Ramón Martínez, Néstor, Ramón Néstor, José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez, Daisy Rosa Irala y también por Norita. Entonces vamos a pedir todas estas intenciones y aquellas que nosotros traemos en nuestro corazón. Estamos ya en este 17º domingo del tiempo ordinario, es decir, estamos llegando a mitad del tiempo ordinario. Son 34 domingos, hoy el número 17, el mensaje que el Señor nos deja. Y también vamos a pedir y rezar especialmente por todos los abuelos, porque hoy es el día también de Santa Ana y San Joaquín. Levanten la mano todos los que son abuelos aquí, vamos a ver un poco. Bueno, un fuerte aplauso para todos los abuelos y abuelas que están aquí presentes. Vamos a rezar especialmente por ustedes. Y además después de hacer esta cruz, que justo el día de los abuelos nos viene la cruz, ¿verdad? Bueno, algunos abuelos que tienen que ser también papás o mamás también de nuevo. Así es que vamos a pedir especialmente por todos los abuelos, para que sientan esa gracia especial y sepan transmitir los valores del Señor. Nos predisponemos para celebrar nuestra Eucaristía. Hermanos, en este 17º domingo del tiempo ordinario, durante el año recibimos la visita de la Cruz Peregrina del Paraguay que recorre en estos días la arquidiócesis. Es una oportunidad para renovar nuestra fe y comprometernos a ser constructores del bien común en medio de las realidades que vivimos. Dispongamos nuestro corazón para participar plenamente en esta Eucaristía y poniéndonos de pie a que acompañemos con nuestro canto la procesión de entrada, recibiendo al celebrante de esta Santa Eucaristía y cantando todos juntos, acompañando al coro. Cristo está aquí, Cristo está conmigo. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros, de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. El Señor nos habla por medio de su palabra y nos muestra el verdadero tesoro que da sentido a nuestra vida. Abramos el corazón a su mensaje y escuchemos con atención. El Señor, lectura del primer libro de los Reyes. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Salomón respondió: «Señor, Dios mío, me has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo?». Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido, y le dijo: «Porque tú has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud. Yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti». Palabra de Dios. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. El Señor es mi herencia. Yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Cuánto amo tu ley, Señor. Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus prescripciones son admirables,
por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a lo que Dios conoció de antemano, lo predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que le predestinó, también los llamó. Y a los que lo llamó, también los justificó. Y a los que los justificó, también los glorificó. Palabra de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y a San Joaquín y Santa Ana. Y a los abuelos. Y un fuerte aplauso entonces para todos ellos. Bueno, vamos a sentarnos un ratito y vamos a comentar un poco la palabra del Señor, porque hoy, como decíamos, en este 17º domingo estamos a la mitad de nuestro recorrido. Finalizamos cuando vamos a recibir, ¿verdad?, Cristo Rey. Esa es nuestra copa de la FIFA, ¿verdad?, que vamos recibiendo. Aunque sea ya recibían, dale. Vamos a caminar ahí hacia nuestro triunfo. Esa significa la resurrección para nosotros. Y bueno, a ver si nos esforzamos. Vamos a ir eliminando a varios contrincantes, hasta los más difíciles. Hasta Alemania le eliminamos, pero Francia es nañán de Puacabema, así que nos faltó más confesión, ¿verdad?, más misa o más no sé qué cosa, ¿verdad? Bueno, pero lo estoy aplicando para nuestra propia vida, ¿verdad? No solamente, sino que estos recuerdos nos tienen que llevar a entrar y a saber lo que el Señor nos va pidiendo en el día a día. Y justamente este libro de el primer libro de los Reyes nos habla sobre la sabiduría, la sabiduría. Esta es la palabra jogma, que varias veces hemos dicho ya, ¿verdad? El jogma en hebreo, que no significa simplemente ni la inteligencia, porque la inteligencia es muy importante, pero la inteligencia que Dios nos ha dado y que todos tenemos inteligencia de una o de otra manera, es para discernir, es decir, saber lo que está bien y lo que está mal. Bueno, y el jogma entra con estos dos elementos, pero en la combinación de la inteligencia y del discernimiento es capaz después de ir a la libertad, es decir, a tomar las decisiones. Vean la jogma, la hebreo. Entonces, tenemos que entender bien, porque hoy esta oración de Salomón, miren, queridos hermanos, que aquí te hace una síntesis. Ciertamente que estos libros son teológicos, no tenemos que tomarlo así al pie de la letra, sino que esto ya se está mirando
mucho tiempo después lo que ha pasado en la historia. Es como ahora, por ejemplo, ¿verdad? A los abuelos, por ejemplo, le pedimos, hablanos un poco de tu vida o hablanos un poco de tu familia. Yo suelo hacer en ese programa ñande upucuepu y bore, y es interesante. Y si yo, ustedes mismos, nosotros mismos, si comenzamos a escribir nuestra vida, vamos a poner, por ejemplo, momentos de sufrimiento, de dolores o lo que sea también, pero siempre ñamo por ambas, ella deja la culpable tanto, ¿entiendes? Siempre nuestra historia lo contamos desde nuestro punto de vista. Entonces, la teología, así también es el libro, ¿verdad?, que se escribe y que leemos nosotros. Es decir, sobre situaciones ciertamente difíciles, comprometidas, de dolor. Al escribir, nosotros vamos escribiendo y vamos un poco arreglando la historia, como se suele decir, pero en ese aspecto de las guerras o los libros de historia, etcétera. Siempre el que escribe sobre la historia de lo que ha sucedido, ¿quién es? El vencedor. La mano que llama no me viendo escribir más ahí, y entonces siempre, viste, Lula, por ejemplo, es lo que dijo: Paraguay se le ocurrió un día entrar en Brasil. 80 años ahí, y bueno, vaya a votar. Pero se dan cuenta, 84 ya veo, a la cuenta, bueno. Pero entonces se dan cuenta, o sea, cualquier cosa podemos decir. Entonces uno mira desde su punto de vista. Evidentemente que después muchos salieron ahí a hambre, voy a llevar. Pues cómo voy a enderezar el orgullo. Bueno, pero aquí justamente lo que encontramos, lo de Salomón, es lo mismo. Es decir, miren que en la historia del pueblo de Dios, Salomón está asumiendo el gobierno ahora después de situaciones dificilísimas por las que pasó la monarquía anteriormente con su padre David. A pesar de que Jaeomo ponan vaina, Señor mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David. A mí, que soy apenas un muchacho y no sé ni valerme por mí mismo. Tu servidor que está en medio del pueblo. Y claro, David, gran personaje, ¿verdad? Pero sin embargo, si uno mira un poco la verdadera historia, más o menos que se puede estudiar, hasta donde se llega, ¿verdad? Desde la arqueología, etcétera, y otros escritos por ahí de países vecinos, bueno, lo que se tiene de aquel tiempo. Bueno, hacemos una historia y que en la Biblia misma aparece, pero bien teologizada. Por ejemplo, David tuvo un problema gravísimo. Primero, luego comienza con Betsabé, ¿verdad?, que le manda matar a su esposo, a Urías, su soldado, y se queda con su mujer. Y justamente de esta mujer nace Salomón, ¿verdad? Es el hijo posterior. Bueno, pero la cuestión es que él no supo tampoco manejar bien su familia. ¿Qué pasó? Y bueno, el que iba a ser el heredero del trono, Amnón, es el que ultraja, le viola a su propia hermana, Tamar, o violar. Y David se quedó así con los ojos abiertos y no sabía qué hacer, no tomó decisiones. Y eso hace que después venga el problema. Entonces su hermano, el hermano de madre de Tamar, Absalom, entonces comienza a maquinar. Ya que papá no tomó carta en el asunto, se ha solucionado añade. Después de 2 años organiza una fiesta de todos los hijos del rey, y ahí cuando están chingui, le dice a los soldados, peyucaña de verdad, y le hace matar a su propio hermano, Amnón, imagínense. David después se entera y ya otra vez no sabe qué hacer, no sabe qué decisiones tomar, porque es su hijo, que Absalón se escapa por 3 años, cañé. Después el sobrino de David era el hijo de su hermana, el hijo de la hermana de David. Entonces Joab más o menos procura, porque él era el jefe, ¿verdad?, del ejército de David. Entonces procura hacer las paces de nuevo, hasta que le convence a David y le hace traer otra vez a su hijo Absalón, que en orden, ¿verdad?, porque era dinastía, en orden de quien tenía que asumir después el reino tendría que ser Absalón, ¿entiendes? ¿Y cómo vamos a hacer? Un asesino, uno que le mató a su hermano, en fin, toda esa. Es una situación de la historia bastante complicada. Al final, después Absalón viene y le hace también golpe de estado a su propio papá, le persigue, le quiere matar.
un bodiparayo, tiene que huir. Y después, bueno, David nunca toma decisiones, nunca toma las decisiones. Es decir, cuando nos está contando esto, nos hace entender, por eso tenemos que entender el trasfondo, qué había. Por eso es que Salomón, lo primero que hace cuando asume el trono, dice: Señor, miren lo que dice, concede entonces a tu servidor, primero, un corazón comprensivo para saber juzgar a tu pueblo. Un corazón que pueda discernir, ¿se dan cuenta? Hay por ejemplo la sabiduría, discernir lo que está bien y lo que está mal. Dale, Señor, ayúdame para eso. Para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿cómo voy a juzgar y llevar adelante a este pueblo tan grande y esta responsabilidad que ha dejado sobre mí, ¿verdad? Que es tan grande. ¿Cómo voy a llevar adelante? Y mira, el Señor dice, le agradó que Salomón le hubiera pedido la sabiduría. Vea la máquina ya, ¿verdad? Eso le agradó al Señor. Porque tú has pedido esto, la sabiduría, y no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido riqueza, ni la vida y el cuello de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento, la sabiduría necesaria para juzgar con rectitud a mi pueblo. Yo voy a obrar de acuerdo a lo que vos me pediste. Y además, ya que me pediste sabiduría, te voy a dar todo lo otro también, lo otro que no me pediste. Es decir, la riqueza y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces, para poder manejar, ¿verdad? Interesante. Pero todo esto, queridos hermanos, como le estoy diciendo, se está escribiendo prácticamente 700, 800 años después ya de la vida de David y de Salomón y del reino, ¿entienden? Es decir, lo que están escribiendo, están mirando y están diciendo, miren qué es lo que pasó, qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos entonces para poder guiar bien nuestro pueblo, nuestra familia, nuestra parroquia, nuestros grupos, para guiar bien esta nación tan corrupta que tenemos lastimosamente, ¿verdad? El año que sabiduría. Y sabiduría quiere decir ponerse ante el Señor y ser sinceros. Dame, Señor, sabiduría para distinguir lo que está bien y lo que está mal. Ustedes piensan que toda esta gente corrupta no sabe nada de lo que está haciendo. El que roba sabe muy bien que está robando. No somos tan tontos como decimos, ¿verdad? Para eso Dios nos dio a cada uno la inteligencia para discernir, para entender. Lo que nos falta entonces es arrodillarnos ante el Señor y ser honestos con esa propuesta del Señor. Y miren lo que viene como consecuencia, porque esta segunda parte es que el Señor le dice, primero me agrada lo que me has pedido, entonces te voy a dar esa sabiduría, vas a ser sabio. Pero después viene el añadido, que sería la tercera parte, ¿verdad? Y ya que vos me has pedido ese corazón sabio y prudente, te voy a dar. Pero además voy a agregar todo lo demás. Y esto es así, queridos hermanos, porque si vos dirigís bien tu familia, lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Si vos dirigís bien tu empresa, ¿verdad? Entonces donde la gente, tus empleados, etcétera, están todo bien, se sienten bien, o rendí, entonces trabajan más con gusto, ¿verdad? Yo conozco de todo un poco, ¿verdad? Porque me suelen llamar por todas partes y le escucho yo así a los empleados, acuérdense, vea, patrón, y tacaño, vea, no uy pacoabo, no como bola y pire, no uy caramelo porque tiene que tirar la caja, así que te dicen. Y claro que yo eso me callo, no le voy a decir después al Señor, ¿verdad? Porque si no, iba ahí la necesitud, lleva. Bueno, otro sin embargo que vos escuchás, ¿verdad? Y con gran alegría, Padre, qué bien, qué gusto que da aquí, ¿verdad? Y enseguida uno ve, eso son consecuencias. Nuestro país la misma cosa. Si nosotros, toda la riqueza que tenemos verdaderamente se utilizase bien, ¿verdad? Entonces nosotros, como decía, antes decía, no sé si ustedes se acuerdan, un diputado, vivimos en el país de la maravilla, no sé si ustedes se acuerdan, pero así decíamos, ¿verdad? Pero en fin, tenemos que buscar verdaderamente, como decíamos al inicio, ese país de las maravillas.
Tenemos que buscar porque tenemos todas las posibilidades. Pero para eso, ahí está. El Señor hoy nos ofrece buscar. Pero igual suya, ella te peca, buscar. La gallina hasta buscar y encontrar. Hoy hablábamos del tesoro escondido, ¿verdad? El tesoro perdido hasta que encuentra. Es capaz de dejar todo lo demás. ¿Por qué? Y porque he encontrado. Claro que es cierto. Y mira, por eso le estaba diciendo qué lindo que es, ¿verdad, queridos hermanos, que hoy nos visite esta cruz peregrina. Porque esto nos hace acordar que para llegar, porque la cruz sin el Cristo, así, significa la cruz, pero que nos lleva a la resurrección. Ese es el significado de la cruz vacía, y más todavía con el paño de la resurrección. Este significa con el Cristo ahí, en la cruz significa para nosotros el esfuerzo, la lucha, el dolor que nosotros verdaderamente tenemos que hacer, tenemos que morir a tantas cosas negativas para llegar a la resurrección después. Y bueno, y eso lo conjugamos en esta síntesis maravillosa que hoy la palabra de Dios nos ofrece, a través de la sabiduría, el Hogma, porque eso es descubrir, porque este es nuestro caminar. Y termino simplemente, ya que estamos celebrando a San Joaquín y Santa Ana, y recordamos y rezamos principalmente por nuestros abuelos, principalmente, y agradecemos la vida de los abuelos. Entonces, ahí es donde miramos la experiencia de nuestros abuelos. Porque cuanto más vamos creciendo en edad, también nosotros vamos ganando más experiencia. Y ganar experiencia nos ayuda también a nosotros a mirar la vida de otra manera. La psicología nos dice que cuando somos papás, y ustedes me pueden decir, levanten por la mano todos los que son solamente papás y todavía no son abuelos ni abuelas. Vos no sos abuelo todavía. Todavía no. A la verdad, voy a tener que ser bisabuelo ya. Bueno, allí entonces, todo lo que son todavía papá. Pero generalmente los papás y la mamá se preocupan todavía mucho por los hijos. Quiero que esté bien, quiero que esto, quiero que aquello. Todo así es, ¿entienden? Sin embargo, los abuelos ya, zapama, vea, güey. Entonces ya se olvidan de los hijos y le quieren más a los nietos. ¿Sí o no? Sí, bellente marace. Y claro, entonces para ellos ahí, todos son los nietos, que esto y aquello. Pero porque nos volvemos más sensibles después de haber hecho todo un camino muy humano, muy antropológico es esto, ¿verdad? Pero que es lindo. Y entonces es ahí donde tenemos que ser capaces de acumular, de escuchar la sabiduría que se nos van transmitiendo. Así que eso tenemos que agradecer hoy a Jesús. Hoy tenemos que agradecer, pero de todo corazón, ¿verdad? Para que podamos también nosotros vivir desde esta sabiduría que se nos propone. Una sabiduría que nos va a exigir mucho, pero que vamos a llegar después a la resurrección, es decir, a esa fiesta hacia donde nosotros estamos caminando, que es la fiesta de Cristo Rey. Que así sea. Y nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe pidiendo al Señor esta sabiduría también para todos nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada petición respondemos: escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Escucha, Padre, la oración De tu pueblo. Para que el Papa León XIV y todos los ministros guíen a la Iglesia con la sabiduría que viene de Dios, oremos.
Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que el Espíritu Santo conceda discernimiento a nuestros gobernantes y puedan conducir a nuestro país con justicia y rectitud, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que nuestros hermanos que sufren encuentren consuelo en el Señor y descubran en nuestra solidaridad la perla preciosa de la caridad fraterna, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que nuestros abuelos y todos los adultos mayores se sientan valorados, acompañados y queridos en nuestras familias y comunidades, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Vamos a rezar especialmente entonces por todos nuestros abuelos, vamos a rezar por nuestros jóvenes, agradeciendo también esta cruz peregrina que está en medio de nosotros. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Presentemos al Señor el pan y el vino y ofrezcámosle también nuestro corazón para que aprendamos a valorar por encima de todo el tesoro de su reino. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. 4 voluntarios, por favor, para la colecta. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. De pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él, con su obediencia filial, recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu
es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, especialmente hoy, que bendigas a todos nuestros abuelos, agradeciendo el don de la vida y sobre todo el don de transmitirnos los valores y principios de la fe. También, Señor, te pedimos que te acuerdes de todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ahí también, la gran mayoría de nosotros creo que ya tenemos nuestros abuelos que ya han fallecido, ¿verdad? Entonces vamos a rezar también por ellos, que siempre nos bendigan ya ahora, así como nos dieron esa bendición aquí en la tierra, también desde el cielo. Admítelos ya a todos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Joaquín y Santa Ana, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. La paz sea contigo, Padre. Jesucristo, tu pañal de Yara o Bellaradu. Jesucristo.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, Cristo se nos entrega en la Eucaristía como el tesoro más grande de nuestra vida. Acerquémonos con fe y alegría a recibirlo. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en mí sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, pues mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor.
No permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Vamos a llamar a Claudia y a Raúl, que cumplen 35 años de matrimonio. ¿Dónde están? Claudia y Raúl. Claudia y Raúl. Allá está, un fuerte aplauso entonces para ellos. Bueno, ustedes son asiduos, siempre lo veo aquí. Siempre les veo. Bueno, 35 años que hoy agradecen. Así que vamos a hacer la renovación de... Bueno, tómense de las manos un poco ahí. Bueno, y felicidades. Mírense ahí. Bueno. Yo, Raúl, te recibo a ti, Claudia, nuevamente como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Claudia, te recibo a ti, Raúl, nuevamente como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, hacia amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido, Claudia y Raúl, hace 35 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el beso de los 35 años. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Uno que yo le dije que... bueno, eso le iba a preguntar. Bueno, 5. Bueno, muy bien, felicidades. Vamos a cantar un poco. Dale, fuerza. Dense por la vuelta ahí para que le vea a la gente. Y vamos a... que lo cumpla. Que lo cumpla. Feliz. Que los cumpla feliz. En tu vida dichoso. Que los cumpla feliz. Muy bien, un fuerte aplauso y que vivan los esposos. Bueno, muy bien, felicidades. Bueno, llamamos ahora, vengan todos los abuelos, o sea que se van a quedar también ustedes otra vez. Quédense ahí. Bueno, todos los abuelos vengan por aquí, toditos los abuelos, todos los abuelos. Vamos a hacer una oración especial por ustedes hoy, en este día en que vamos a agradecer al Señor y vamos a rezar. Entonces, bueno, miren hacia aquí ahora, por ahora hacia aquí. O mejor dicho, lo miren hacia la cruz. Ahí, mejor todavía, así vamos a hacer esta oración especialmente hoy, pidiendo la intercesión también de San Joaquín y Santa Ana, ellos que son nuestros protectores especialmente. ¿Estamos todos ahí, los abuelos? Ya estamos todos. Bueno. Glorioso San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús y padres de María la Virgen, hoy acudimos a ti con confianza para encomendarles estos abuelos nuestros, agradecerles por la vida, por el empeño y por lo que nos han regalado. Bendigan sus vidas para que recompensen sus sacrificios y conserven en ellos la salud, la fortaleza, la alegría, que nunca a nuestros abuelos les falte el cariño de sus hijos y nietos, la compañía en los momentos de soledad y la gratitud por todo el bien que han sembrado en sus familias. Ayúdalos a seguir transmitiendo la fe, los valores, la sabiduría, el amor que han recibido de Dios. Que las palabras de nuestros abuelos orienten, que sean consejos e iluminen, que el ejemplo de las vidas de ellos permanezca siempre vivo en el corazón de las nuevas generaciones. Consuelen, oh San Joaquín y Santa Ana, a los abuelos enfermos, abandonados, tristes. Sostengan a quienes atraviesan dificultades y reciban en la paz del Señor a los abuelos que ya han partido de este mundo. San Joaquín y Santa Ana, protejan hoy a nuestras familias y enseñen a los nietos a respetar, a escuchar y acompañar y amar siempre a los abuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, ustedes se dan vuelta, miren un poco hacia allá. Y, a ver, los que están ahí y tienen aquí a sus abuelos, vengan aquí para darle una bendición especial. Los abuelos le van a dar a los nietos. ¿Quiénes son nietos? Nietos. ¿No hay nieto aquí? No hay nieto. Ahí, vení ya. Que venga ya este nieto. ¿Dónde está su abuelo? ¿Quién es? ¿Dónde está? No, que están aquí tiene que estar. Aquí tiene que estar. Ustedes vienen abuelos sin sus nietos, ¿vio? Ah, ningún nieto no vino. No puedo creer. Aquí solamente, los nietos duermen. Bueno, entonces vamos a... Bueno, vayan a sentarse nomás entonces todos los abuelos. Porque anda pereco y la pende nieto. Sí. Y vos tenés que darle primero. Vos primero tenés que darle. Hoy los abuelos le dan la bendición a los nietos. Bueno, aquí hay uno solo que vino la abuela con su nieto. Bueno, te felicitamos. Yo te voy a dar un premio después a vos. Bueno, vamos a escuchar entonces los informes de hoy. ¿Y cuáles son entonces? Mientras... Yo les digo que no se olviden que el próximo sábado vamos a hacer, sábado 1 de agosto, el encuentro de Ñandillarañe, porque yo mañana cumplo 60 años, voy a ser también sexagenario también, desde mañana, 27 de julio, mi cumpleaños. Bueno, y entonces se acuerdan que 3 veces en el año nos reunimos como Ñandillarañe, que aprovechamos el día de la inauguración de nuestro primer canal, que ya celebramos, es el primer encuentro. El segundo encuentro aprovechamos mi cumpleaños, así es que vamos a hacer el sábado, allí en el Yad y Golf Club también. Están ya las adhesiones, como la vez pasada, igualito. Y luego el tercero va a ser en noviembre, ¿verdad? El día de la ordenación sacerdotal, que este año también voy a cumplir 32 años ya de país. Bueno. Y claro, y eso es lo que estoy diciendo, los tres. Y mañana, los que quieran venir a la misa, mañana a las 19 horas aquí, vamos a hacer una misa, agradeciendo a Dios los 60 años. Después, la parroquia, me dijo el padre párroco, vamos a hacer un brindis, también después de la misa. Los que quieran participar pueden venir mañana a las 19 horas. Y después nosotros ya vamos a seguir, como siempre, los lunes, con nuestro curso bíblico que tenemos todos los lunes. Bueno, ¿cuáles son los otros avisos que tenemos? ¿Cómo? Sí. Ah, bueno, y da ya los avisos y vamos a bendecir después. Avisos parroquiales. El miércoles 29, cierre del curso de formación de lectores y monitores. Habrá un compartir y entrega de certificados. Continúa la comunidad de jóvenes del San José Obrero el sábado 1 de agosto. Para los que quieren formar parte, las puertas siguen abiertas y pueden anotarse en secretaría. El jueves 6 de agosto iniciamos el novenario a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, 18-20 horas Santo Rosario, 19 horas Santa Misa. El sábado 15 de agosto no habrá misa de 11 horas. A las 19 horas tendremos la misa ese día. Gracias. Porque ese 15 todos tenemos que estar en la catedral, ¿verdad? Con nuestra santa patrona, la Virgen de la Asunción. Entonces ahora vamos a hacer la bendición, ya que nos visita la cruz peregrina también. ¿Y a quién le vamos a entregar esto, las cruces? A los jóvenes. Bueno, pues ¿quiénes son los jóvenes? Yo también me considero todos joven. Los que se sientan jóvenes. Bueno, entonces todos los que se sientan jóvenes después pueden retirar una cruz como recuerdo, justamente una réplica de esta cruz. Entonces llevan de esta visita que nos hace aquí la cruz peregrina en nuestra parroquia. Vamos a ponernos de pie y con esta bendición también bendecimos estas cruces. Te pedimos, Padre,
que alimentados hoy con el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de tu amor inefable nos conduzca a la salvación y también bendigas estas cruces que hoy estos fieles cristianos llevarán para que sea el signo de su empeño y de su entrega hacia el camino que tú nos propones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bueno, entonces yo me pongo ahí, voy a ir repartiendo las cruces y formamos una fila y vamos a ir cantando. Todos los que desean llevar esta cruz. María de Nazaret, María me cautivó.